pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Amén. Los invito a cerrar sus ojos y poder hacer una breve oración al Señor y ver a ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere ministrar. Amén. Padre y Señor, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta tarde, por esta reunión, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la fuerza, nos has dado la posibilidad de llegar a este lugar para escuchar tu palabra, para que tu palabra sea ministrada, Señor, y que nos ministre a nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, en el nombre de Jesús declaramos y establecemos, Señor, en este lugar solo tu señorío, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Padre, una tarde, una reunión de poder, una tarde, una reunión de confirmación en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bríndale un aplauso al Señor, usted que está ahí en su lugar. Bueno, la palabra de Dios nos está hablando acá de un ciego de nacimiento. Cuando el Señor estaba entrando a un lugar, dice que se encontró con un panorama medio extraño, si nosotros lo podemos estar pensando y meditando en la palabra y de poder imaginarnos ese panorama, esa situación donde Jesús iba caminando y se encontraba con gente en movimiento, gente que estaban dialogando, hablando entre ellos, vendiendo, y muchas cosas quizás estaban haciendo en ese lugar, pero había una persona que estaba quieta, estaba tranquila, y estaba la persona esta que nos está refiriendo la palabra de Dios, estaba ciega. Esta persona estaba dependiendo de otra persona, estaban dependiendo de otra gente para poder recibir y poder sustentarse, poder sustentar su familia de seguro, poder seguir adelante pese a la situación que estaba viviendo esta persona ciega. Nos habla la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos habla que en ningún momento el Señor entró hablando, enseñándole a sus discípulos, señalando a la persona y diciéndole: vamos porque tengo que hacer algo, tengo que mostrarle o enseñarle algo. La palabra de Dios dice que los primeros que hablaron fueron sus discípulos. Le dijeron: Señor, ¿quién ha pecado, esto o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque vio la condición de esa persona. Me llama la atención que el Señor en ningún momento les habló, en ningún momento les dijo: vamos que tengo que decirle algo, sino que esperó a que los discípulos le preguntasen. Le preguntaron al Señor qué era lo que estaba pasando con esa persona. Y nos trae a reflexión este mensaje, esta palabra de Dios, que nos da a entender de que en ocasiones hay panoramas en nuestras vidas que nos encontramos con que nosotros estamos en una condición tratando de buscar una solución a nuestra situación, de tratar de buscar una respuesta a tantas preguntas que quizás estamos teniendo en el corazón, pero no nos vamos a callar, vamos a seguir hablando la palabra de vida que nos da el Señor. Dice la palabra del Señor que en ese momento el ciego estaba tratando de meditar en lo que estaba pasando, simplemente pidiendo y tratando de recurrir a la gente para que le alcance lo que él estaba necesitando. Los discípulos le preguntaron al Señor, el Señor automáticamente les dijo: quédense tranquilos porque lo que esta persona está teniendo, lo que está sintiendo, lo que está padeciendo es para que la gloria y el poder de mi Padre se manifiesten en esta persona y en este lugar. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo, pero hay momentos y escenarios y panoramas que son diferentes los puntos que le estoy hablando. Panoramas y escenarios son distintos y ustedes lo pueden meditar. Hay escenarios y panoramas en cada uno de nosotros que nos trae frustración. ¿Por qué? Porque queremos ver soluciones en cuanto no podemos ver ni siquiera el camino para poder alcanzarla. Nos sentimos en ocasiones, y me he sentido, como de seguro se habrán sentido muchos, como se sintió ese ciego, tratando de cambiar, tratando de hallar una solución, tratando de buscar y encontrar una esperanza para poder cambiar el curso de vida que estaba padeciendo en ese momento. Esa persona estaba quieta, estaba tranquila, ni se imaginó que en ese día, ese era el día donde el Señor iba a llegar a su vida y le iba a alargar una palabra, un mensaje, una palabra positiva que impacte el corazón y le haga notar de que verdaderamente hay esperanza en ese que se había presentado delante de él, aunque no lo veía. Muchos pasaron por esas situaciones. Muchos pasaron por ese sentir que de seguro lo habrá padecido esa persona ciega, de entender de su condición, de entender que necesitaba depender de otras personas, de entender de que con sus propios recursos no podía alcanzar lo que él necesitaba, ni para su vida, ni para la familia de seguro que estaba teniendo en su casa o esperándolo en algún lugar para poder recibir de su mano, después de haber pedido, de haber recibido limosna de otras personas. Personas como eso podemos encontrar. ¿De cuáles? Les estoy hablando de los discípulos. De no entender qué es lo que esa persona está sintiendo, simplemente de notar cuál es el punto que le
está sobre resaltando, y les hablo de los errores, les hablo de las marcas, les hablo de lo que padecen las personas, de entender de cómo su situación lo hace poner frustrado, los estanca y los tiene retenido en una situación tratando de depender de otra, pero no poder hallar respuesta ni una solución de esa persona, sino que preguntan para ver qué es lo que le pasó para estar en esa condición. Yo creo que no soy el único que ha pasado esa situación, de escuchar de qué es lo que te pasó, qué es lo que hiciste para estar en esa condición, por qué estás de esa manera, qué es lo que hiciste o qué es lo que lograron para poder estar vos en esa situación, porque no podés estar así porque sí. Yo creo que lo han escuchado varios de los que están acá. El Señor tuvo en cuenta esa palabra de los discípulos. El Señor tuvo en cuenta y de seguro sabía lo que el corazón de sus discípulos les estaba diciendo. Antes de preguntarle al Señor, ya lo estaba sabiendo el Señor. Pero el Señor en su sabiduría los esperó a que ellos hablen y poder así ministrar el corazón de ellos, de acercarlo de seguros y de hacerle sentir y de hacerle ver que no solamente eran con palabras sino con hechos. El Señor se acercó al ciego. El Señor se acercó a ese lugar. Dice que mirándolo comenzó a de seguro a hablar, a ministrar el corazón de esa persona ciega y escupió en el suelo, y todos creo que conocemos esa historia. Escupió, hizo lodo en el suelo y con los dedos untó los ojos del ciego. Me impacta la palabra cuando la palabra de Dios nos dice que cuando termina de ponerle el lodo en los ojos, de untarle con sus dedos, le dijo: ve y lávate al estanque. Y yo creo que esta palabra nos vamos a tratar de centrar, si Dios lo permite, en esta palabra que me ha ministrado el corazón fuerte, y yo creo que estos son los tiempos donde tenemos que empezar a declarar para poder alcanzar lo que está y todavía no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque esa persona recibió una palabra positiva después de escuchar tanta negatividad. Esa persona recibió una palabra profética y poderosa de parte de alguien que no lo estaba viendo, sino que simplemente lo escuchó, y no con sus oídos naturales, sino con el corazón. ¿Por qué? Porque podemos entender que de seguro habrá luchado contra su mente, habrá luchado contra toda esa negatividad que estaban revoloteando en su mente por causa de las personas que estaban alrededor de él, diciéndole: tomá, acá tenés lo que estás necesitando, acá tenés, te dejo acá los pies, o te dejo de este lado todo lo que estás necesitando, y mañana te vuelvo a ver, mañana te espero de vuelta porque sé que de acá no vas a salir, este es el lugar donde siempre te voy a estar viendo. De seguro le habrán dicho eso. Pero el Señor vino a cambiar esa situación, vino a cambiar la situación del ciego, como se presentó delante de cada uno de nosotros para hacernos entender, para decirnos en su palabra, para decirnos al corazón que a pesar de tanta negatividad que hemos encontrado en el camino, a pesar de querer encontrar las soluciones y no poder verlas, ni siquiera ver el camino a poder hallar esa situación, esa solución a nuestras situaciones, el Señor en su palabra nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que entender de que no es por vista sino por fe. ¿Por qué? Porque el ciego escuchó la palabra de Dios, no vio quién era que le estaba hablando, pero él entendió que esa palabra era positiva, era distinta y era de parte del cielo, era de parte del Dios de los cielos, que le dijo: ve y lávate al estanque. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esa palabra? Y él se habrá quedado pensando. La palabra no me dice que el ciego habló, la palabra me dice que él escuchó, prestó atención. Pero el ciego no le refirió palabra, no le dijo: bueno, acompáñame, o decirle a alguien que me acompañe. La palabra de Dios dice que de seguro él comenzó a caminar, y que en el camino de seguro comenzó a encontrarse con obstáculos, comenzó a tropezar, comenzó a escuchar cargadas, comenzó a escuchar los vituperios de la gente que estaba al lado, diciéndole: ¿por qué no te quedas quieto, ciego? ¿Por qué no te quedas en ese lugar? Te vas a golpear, mirá cómo te estás golpeando, mirá cómo te estás lastimando. Pero en su perseverancia el ciego pudo seguir adelante. Pero la fuerza que él estaba recurriendo era según la palabra que había creído en su corazón, la palabra que había escuchado con sus oídos de parte del Señor. Yo no sé cuántos están entendiendo. Si ha llegado la palabra de Dios un día a su corazón, si la ha entendido, que era de parte de Dios y no de parte de los hombres, a pesar de no verlo a Dios, de entender de dónde procedía la palabra de Dios. Yo quiero, y con todo respeto, que ustedes aplaudan si ustedes creen a la palabra y si ustedes la reciben en su corazón. Si ustedes creen la palabra y si ustedes la reciben, tienen que darle un aplauso. Es afirmar algo que ustedes están creyendo en su corazón. No aplaudir por aplaudir. No gritar por gritar, sino de aplaudir y de gozarse cuando una palabra la entiende, la cree en su corazón y la arrebata, sellándola con un aplauso, con un grito, con un silbido, con lo que ustedes quieran y necesiten en ese lugar de sentirse libre. Porque es palabra de Dios. El ciego no se fijó quién era que estaba delante de él, porque no podía, su condición no le permitía ver. Su condición no le permitía ver quién era la persona que estaba ni con quién andaba esa persona que le habló algo positivo.
que le habló de una manera para poder encontrar una esperanza, para poder encontrar una posibilidad, y la posibilidad se le presentó delante de él aunque él no lo había visto. ¿Cuántos hemos entendido que la posibilidad había golpeado la puerta de nuestra casa y nosotros le cerrábamos la puerta? Nosotros no le dábamos lugar al corazón para que Él entre y nos ministre y nos haga entender qué era lo que Él tenía para nosotros. Yo fui el primero, de los pecadores fui el primero, dijo Pablo. Porque se entiende que si fue a buscarnos Él a nosotros es porque había necesidad en nosotros de Él. Y Él lo entendió primero que nosotros, por eso vino a nosotros. Y nos trajo para hacernos entender de que no solamente va a darnos una palabra positiva, sino que esa palabra positiva es el motor para nosotros comenzar a caminar hacia el estanque donde ese ciego comenzó a caminar. Porque el Señor le dijo, ve y lávate al estanque. Ese ciego no le dijo a dónde está. Ese ciego no le dijo, acompáñeme a alguien, déme la mano y ayúdenme a llegar al estanque, que recibí algo positivo por primera vez en mi vida. Y esa persona dice que no refirió palabras, se fue al estanque. Yo no sé cuántos golpes habrá dado en el camino. Yo no sé cuántos dolores habrá tenido en sus piernas, los golpes en su corazón, de seguro por causa de las palabras que habrá llegado. Tratar de lastimarlo, de herirlo en los sentimientos para que él no alcance el cambio que tanto anhelaba. Que ni siquiera ellos podían entender el anhelo que había en esa persona de poder recibir la vista. Como cuántos de nosotros podemos tener un anhelo en el corazón que otros no lo pueden entender. Y lo podemos comenzar a contar y podemos dialogarlo, pero no podemos entender de que esa persona no lo entiende porque no lo siente en su corazón. Pero tenemos que entender que hay alguien que ya lo siente, que hay alguien que ya lo sabe y que también tiene la dirección para que nosotros podamos encontrar ese anhelo que tenemos en nosotros. El estanque, como se lo marcó a él, la necesidad que tenía ese ciego, el Señor sabía dónde estaba y por eso lo dirigió. Le dijo, ve al estanque y lávate. Cuando el ciego llegó a ese lugar, cuando el ciego llegó esforzándose y después de todo lo que habrá pasado en el camino se lavó y regresó viendo, dice la palabra de Dios. Comenzó a ver. La palabra de Dios nos habla que el estanque donde él llegó se lavó según la palabra que había llegado al corazón de parte del Señor. Él obtuvo lo que él necesitaba, obtuvo lo que él quería, lo que él necesitaba en ese tiempo. Y yo creo que esta palabra me ha ministrado mucho el corazón. Y yo creo en su palabra. Y yo creo que este es el tiempo de comenzar a declarar lo que no vemos, de establecerlo en nuestras vidas. Y de que a pesar de que estar sintiendo golpes, a pesar de estar sintiendo heridas por el pasado o por el presente, no lo sé Dios si usted lo sabe, pero lo que estamos entendiendo en su palabra, que el Señor nos está diciendo que vayamos al estanque para alcanzar el milagro, para alcanzar lo que estamos necesitando en este tiempo. Amén. Yo no sé cuántos cambios están necesitando en su familia, cuántos cambios están sintiendo ustedes, la necesidad en su corazón. Muchos estamos sintiendo la necesidad de un cambio, de un mover divino de Dios, de un despertar distinto, de un sentir nuevo de parte de Dios. Y lo creo, yo lo siento y lo necesito. Y yo creo que hay gente también que lo está necesitando. Por eso es entender de que muchas veces estamos reunidos y hablando de avivamiento, hablando de que necesitamos el mover divino de Dios. Pero nosotros tenemos que entender de que estamos orando y clamando a Dios por un avivamiento. Pero una cosa es estar sentado pidiendo un avivamiento y otra cosa es pidiendo un avivamiento, pero también buscándolo con acción, de entender de que si no nos movemos nosotros, Dios no se va a mover. Su palabra dice que si nosotros nos movemos, Él se mueve con nosotros. Necesitamos un avivamiento en nuestra familia. Necesitamos un avivamiento en nuestro barrio, en las iglesias, en esta iglesia. Necesitamos un avivamiento. Yo no sé si ustedes lo están entendiendo, pero la palabra de Dios... La palabra de Dios me dice que no interesa la edad que pueda llegar a tener una persona. Si es chica o grande o mediano, intermedia, no interesa la edad. La palabra de Dios me dice que derramará de su espíritu sobre los niños. La palabra de Dios me habla que llamó a Moisés siendo un hombre de 80 años y lo mandó como un libertador. La palabra de Dios me dice que usa cualquier tipo de persona. Se manifestó con poder en la vida de Abraham teniendo 100 años, abriendo una matriz y él orando por un hijo para otras personas, siendo que él solamente tenía una promesa y no se había materializado la promesa de parte de Dios, su hijo Isaac. Y la palabra de Dios me dice que él siempre iba de esperanza contra esperanza, luchando su mente natural contra los pensamientos que él necesitaba tener en Dios, algo positivo, de alcanzar la promesa que Dios le había dado, de concretar esa promesa que había entendido de parte de Dios.
Él luchaba de esperanza contra esperanza. La esperanza contra esperanza nos refiere de la mente natural con la mente que quiere Cristo que tengamos nosotros. Porque en ese punto tenemos que estar pensando y meditando. Esa persona ciega estuvo mucho tiempo con la mente natural. Estuvo mucho tiempo recibiendo informaciones de lo natural, de lo terrenal. De la negatividad, del no poder, de no vas a poder, de no vas a lograrlo, de mira cómo estás. De te cuento cómo estás porque no podés verlo, de seguro lo habrá pensado también, lo habrá escuchado también. Pero él se enfocó en algo sobrenatural, él se enfocó en tener la mente del que le estaba hablando, de algo positivo, de entender que aunque no lo vea, él se iba a encaminar a encontrar lo que no ve todavía, pero lo iba a encontrar. Y lo encontró cuando se puso en movimiento. Cuando él escuchó esa palabra, se fue hacia el estanque buscando lodo que ni siquiera él sabía dónde estaba. No sabía si estaba a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, pero la palabra de Dios me dice que se puso en movimiento, accionó. Amén. Y se fue en busca de ese milagro, se fue en busca de ese estanque y lo encontró. Y cuando lo encontró se lavó y recobró la vista, dice la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios nos está hablando que necesitamos movernos para encontrar el estanque, para encontrar esas aguas y obtener el milagro en nuestra familia, en nuestros hijos. Amén. Yo sé que hay gente que está necesitando de un milagro de parte de Dios. Amén. Necesitamos movernos porque Dios nos está hablando en su palabra. Yo le creo a Dios y yo creo que hay gente también que de fe acá en el corazón, que tiene fe en Dios, que le está creciendo la palabra de Dios. Cambios de parte de Dios, cambios de parte de Dios, cambio de parte de Dios. Les hablo de algo que estuve meditando en estos días. Un mensaje en la palabra de Dios que nos habla en el capítulo 14 del libro de Job. Todos podemos saber y tenemos en cuenta el pasaje bíblico del libro de Job, los acontecimientos que le sobrevino a Job, los momentos fuertes, duros que él le pasó, de las pérdidas que él tuvo, de la desesperanza que él tuvo después de haberlo perdido todo, hijo, familia, después de haber perdido sus bienes, su riqueza, la salud. Pasó las 1001 Job, pero sin embargo en su corazón él seguía creciendo en Dios. Su corazón no se desplazaba de Dios. En el capítulo 14, verso 7, nos habla la palabra, se lo voy a leer en breve. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra, su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. La esperanza que vio en algo que no veía Job. La esperanza de ver en algo que estaba cortado. Que ya había pasado tiempo que estaba cortado. Y que no solamente se estaba basando con algo que estaba cortado, sino de entender y de sentir en su corazón la gran pérdida que él estaba teniendo. Que él estaba cargando. De aún que sus 3 amigos que venían supuestamente a consolarlo terminaron juzgándolo en su corazón, dice la palabra de Dios, que terminaron condenando a Job en su corazón, dice la palabra de Dios. Él tuvo que luchar contra toda la negatividad, con todas las oposiciones para encontrar la esperanza en el eterno, en aquel Dios que él estaba sirviendo. Por eso él dice en su palabra que aunque esté acortado el árbol y su raíz fuere viejo debajo de la tierra, aun si el tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua su raíz, dice la palabra de Dios, que volverá a crecer, volverá a renacer. Y esas aguas nos habla el Señor en su palabra, en su presencia. Las aguas de su espíritu. ¿Por qué nos está hablando en esa palabra las aguas de su espíritu? Dice en San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, dice la palabra de Dios, el Señor se puso sobre sus pies, alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y la palabra de Dios dice que eso lo dijo por el Espíritu Santo, aunque Él no fue glorificado. Aunque el Señor no había sido glorificado, dice la palabra de Dios. Pero entendemos que Él fue muerto, crucificado y resucitado al tercer día con poder para manifestar esa promesa en nosotros. Amén. Para manifestar esa promesa en las iglesias. Amén. Para manifestar esa promesa en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Esas aguas de su espíritu. La que da vida donde hay muerte, donde se ve desesperanza, Él lo cambia, trastorna todos los sentidos, trastorna toda la oposición, la trastorna de un momento a otro cuando empieza a hacer correr las aguas de su espíritu. Amén. Por eso nos está diciendo primeramente que nos acerquemos a Él. Sí, Señor. El que tenga sed, venga a mí, dice la palabra de Dios. Y después dice, de su interior correrán ríos de agua viva, pero si creen, amén. Si creen. Amén. Yo no sé si están creciendo ustedes, pero si estamos acá es porque algo de fe tenemos. Amén. Y el Señor dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, córrete, y se correrá, dice la palabra de Dios. Amén. Si usted lo cree, hay montes por correr, se van a empezar a correr. Se van a empezar a correr en el nombre del Señor. Lo creemos. Lo creemos, porque estos son tiempos donde la mano
mano de Dios, creo, y lo declaro en fe, que estos son los tiempos donde la mano de Dios se va a mover de una manera muy fuerte. Amén. De una manera muy fuerte se va a mover. Y no quiero ser una persona que lo esté viendo, sino quiero vivirlo, quiero ser partícipe de ese mover de Dios. Yo sé que hay personas que quieren ser partícipes de ese mover de Dios, que quizás lo está sintiendo en su corazón. Si usted lo está sintiendo, déle fuerte las palmas a Dios. Sea un partícipe de eso, de lo que le estamos hablando. Sea un partícipe de ese mover. Hay algo fuerte por venir. Hay algo fuerte por venir. Y nos quedamos como Pedro sobre las aguas, pero mirando a los costados. Dejamos que nuestras mentes nos cautive la naturaleza, como fue cautivada la mente de Pedro, y no ver la sobrenaturalidad de Dios que está enfrente de nosotros, llamándonos para hacer cosas mayores. Amén. De entender que estamos sobre las aguas, lo tenemos al Creador enfrente nuestro que nos dice ven, y que nosotros miramos a los costados y vemos que la mente se cautivada por la naturaleza, y nos desenfocamos del Creador de la naturaleza. Nos desenfocamos del Creador de todas las cosas. Y Él es el que nos está llamando. Él es el que nos está diciendo al corazón que el estanque está cerca. Que aunque no lo veamos, está cerca. Amén. Que Él largó una palabra un día sobre nuestro corazón y tenemos que creerla, ir en busca de ese milagro. El cambio para nuestros hijos, el cambio para nuestro matrimonio, el cambio para nuestra familia. Hay cambios por venir y comenzamos a declararlos en esta tarde, de ahora en adelante. Hay que declararlo. ¿Por qué? Porque David derribó un Goliat con una piedra, pero las murallas de Jericó se derribaron, cayeron por tierra cuando el pueblo abrió la boca. Declaración. Cuando usted declara positivo sobre sus hijos, sobre su matrimonio, las cosas comienzan a cambiar. Ese ciego habrá luchado contra toda la gente esperando de recibir una ayuda, pero no la encontraba. Y de seguro callándose sin referirle palabra a los demás, solamente se enfocó en alcanzar el milagro que había escuchado de parte de Dios, que sin verlo él pudo creer en su corazón que esa palabra lo podía cambiar, lo podía levantar de esa condición, podía hacerlo independiente para poder alcanzar todo lo que él quería y necesitaba en su corazón para entregarle a su familia. Yo no sé qué es lo que está sintiendo en su corazón, de entregarle algo a su familia, de entregarle algo a sus hijos, pero la palabra de Dios me está diciendo que Dios tiene ese estanque para que usted lo alcance. Tiene ese estanque para sus hijos, tiene ese estanque para sus hijas, tiene ese estanque para su matrimonio, tiene ese estanque para sus padres, tiene ese estanque para los que vienen. Es fuerte las palmas al Señor, es para el Señor, estamos alabando a Dios, el Creador de todas las cosas. Jesucristo está vivo, Él vive, está con nosotros. Él claramente nos habla en su palabra. Aunque no lo veas, solo escucha y cree en tu corazón. Aunque no lo puedas ver, no puedas visualizarlo, donde no tienes a nadie quien te tome la mano y te alcance al lugar de tu milagro, solo cree en tu corazón. Amén. Vas a encontrar el camino y la guía de parte del cielo para poder concretar tus sueños, para concretar el anhelo de tu corazón. No interesa si no hay alguien que se ponga al lado, solo tienes que soportarlo. Amén. Está la capacidad en ti de soportarlo, solo tienes que levantarte y ir en busca de tu milagro. Amén. Aunque el hombre no te reconozca, aunque el hombre piense que tú no vas a cambiar y que piense que tú nunca vas a poder ser usado por Dios para bendecir a otro, tú sigue en busca de tu milagro. Amén. Sigue en busca de ese estanque que lo vas a alcanzar. Dale fuerte las palmas al Señor. Avivamiento. La gente tiene que entender que estamos alabando y sirviendo a un Dios vivo de posibilidades, de cambio, donde el Señor se movía, trastornaba los lugares, dejaban de ser los mismos. Los matrimonios cambiaban, los hijos cambiaban, paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían, la lengua de los mudos se desataban, y son promesas de Dios que en este tiempo tiene que pasar también. Dios no es mentiroso, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo voy en busca de esos milagros para que conozcan y crean al Dios de los cielos, para que Él crea en Jesucristo, que Él es vivo y real. Y yo creo que acá hay corazones también que le están empezando a creer. Amén. Hay gente que está esperando un avivamiento, la manifestación de los hijos de Dios, esa es la palabra de Dios. Necesitamos despertar, necesitamos entender que la palabra de Dios dice: levántate y resplandece, que ha venido tu luz. Y la gloria del Señor se manifestará sobre tu vida. Se va a manifestar, lo declaramos en el nombre de Jesús. Dale fuerte las palmas al Señor.
ciego trastornó todo ese lugar. El Señor se hizo un lado, solo manifestó un milagro y se hizo un lado. Viendo que la gente comienza a entender qué era lo que estaba pasando con esa persona. Ese ciego comenzó a hablarle y a decirle, no sé, yo escuché algo que ustedes nunca me dijeron y yo lo creí, yo fui, pasó lo que tuvo que pasar, hoy veo. Hoy puedo ver las cosas distintas. Puedo ver otro panorama, puedo ver luz. Estaba en oscuridad. No veía esperanza, no veía posibilidades. Dependía todo el tiempo. Pero ya mi vida cambió solamente por escuchar una palabra positiva. Solo por creerle a alguien que me dijo, ve y lávate. Porque entendí que a través de ve y lávate mi vida iba a dejar de ser la misma. Amén. Entendí eso en mi corazón. La palabra comenzó a tomar vida y se materializó en mis ojos. De creer que algo iba a pasar en mi vida y cambié. Eso pasó de parte de Dios porque lo creí en mi corazón. Hoy estamos recibiendo palabra de Dios. Amén. Hoy estamos teniendo al dador de la vida. Amén. El creador de todas las cosas. Señor. El Dios eterno, el que la muerte y la vida están delante de Él, esperando sus órdenes. Señor. Que llama a los relámpagos y los relámpagos se presentan delante de Él. Y le dicen, heme aquí. Señor. Ese mismo Dios está con nosotros, que nos está Amén. diciendo, anímense y Señor. caminen. Caminen, que el estanque está delante de ustedes para alcanzar el milagro que están necesitando. Hay milagros por derramar de los cielos. Y este es el tiempo de comenzar a movernos para alcanzarlo. Amén. Sí, Señor. Este es el tiempo para movernos y alcanzarlo. No estoy tratando de emocionarlo. Yo lo creo, yo imparto lo que siento en mi corazón. Amén. Si usted lo cree, dele fuerte las palmas. Y si no puede, es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Es aquel Dios que puede cambiar todas circunstancias de un momento a otro si a Él le place. Señor. Gloria a Dios. De un instante a otro puede cambiarlo. Sí, Señor. ¿Cuántos años habrá estado ese ciego ahí? ¿Cuánto tiempo habrá escuchado de que se había comenzado a mover alguien que hacía milagros, prodigios? Y que de seguro le habrá dicho el ciego, ¿por qué no me llevan a aquel lugar? Ahora me dijeron que está del otro lado, ahora me dijeron que está allá enfrente, ¿por qué no me alcanzan? De seguro nadie le pudieron decir, bueno, vamos, te vamos a llevar. Le habrán dicho, quédate ahí. Y espera tu turno por ahí, te escucha Dios. Pero ese ciego nunca se imaginó que ese día se iba a acercar el Señor. Aleluya. Se iba a acercar el dador de la vida. Como cada uno de nosotros nunca tuvimos en cuenta ni hemos considerado quizás hasta hoy que Él fue el que se presentó delante de nosotros para brindarnos esa oportunidad que se le brindó al ciego. Amén. De decirnos que hoy es el tiempo de comenzar a creer las palabras que hemos recibido de parte de Él. Esas promesas que hoy estamos cargando y que muchos no la entienden y quizás hay muchos de los que estamos acá que hay promesas que no la hemos entendido, pero a su tiempo se van a comenzar a revelar. Amén. A su tiempo se van a comenzar a manifestar, a su tiempo se van a comenzar a materializar y vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver los milagros concretados en nuestra familia como vio este ciego. Este ciego vio la promesa en su vida. Dale fuerte las palmas al Señor, dale fuerte las palmas al Señor. Las palmas es para Cristo, no es para Claudio, ni la mujer es para Cristo, es Jesucristo quien está vivo. Santo. Dice que esa persona recobró la vista, comenzaron a indagar, muchos le dijeron, no, vos no sos. Otros le dijeron, sí, me parece que es él, sí, este es. Muchos se van a poner al lado esperando ver el cambio, quizás al no percibirlo. No lo van a entender, no van a entender el proceso que cada uno de nosotros podemos estar llevando en este tiempo en nuestro corazón. No van a entender el proceso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Son distintos, todos los procesos son distintos. Pero la gran mayoría no lo van a poder entender. Los padres de Sansón nunca entendieron el proceso que él estaba pasando cuando fue a buscar a aquella mujer de los filisteos. Antes de luchar contra el león, ellos nunca entendieron el proceso que estaba pasando, porque era de parte de Dios, dice la palabra de Dios. Y cuando iban en busca de esa mujer de los filisteos, dice la palabra de Dios que en el camino le salió un león joven, dice la palabra de Dios. Y él comenzó a sentir la manifestación del Espíritu de Dios. Era para transicionarlo a un nivel más. Era para hacerle entender de que la manifestación del poder estaba sobre él. Que él tenía la autoridad del cielo. Que él tenía la cobertura del Eterno. Que él cargaba una promesa y tenía que cumplirla. Él le dio a entender a través de ese proceso fuerte que ni siquiera su padre ni su madre lo vieron, que estaban en el mismo camino. Fueron los tres y solamente Sansón luchó contra el león. Y sus padres nunca lo entendieron. Porque mató a ese león, dice Sansón.
Lo mató con sus propias manos, como quien despedaza un cabrito, dice la palabra de Dios. Y después cuando volvieron, le dieron de comer, le dio de comer a su padre y a su madre, sin decirle que estaba en el vientre de aquel león que había matado, un panal de miel. Endulzó la boca de sus padres. Lo que a él le pareció fuerte y duro, él le sacó dulzura, le sacó alimento para sustentar a sus padres, para alimentar y cambiar el ánimo del corazón de sus padres. Fue un proceso que pasó Sansón, un proceso personal. Por eso la palabra de Dios nos refiere que hay procesos personales de parte de Dios que nos van transicionando, nos van subiendo de escalón en escalón. Pero nuestro corazón nunca se tiene que desenfocar del Eterno, nunca se tiene que apartar nuestro corazón de Dios, ni de olvidar las promesas que Dios hizo una vez con nosotros. ¿Por qué? Porque Job, con todo este proceso, dijo él: después de desechada está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estaba guardando su corazón, porque el Señor dijo en el monte, las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Él estaba entendiendo los conceptos del tercer cielo, que a pesar de lo que esté pasando, él iba a guardar su corazón a Dios, de entender que Dios de una o de otra manera iba a trastornar todas las situaciones, la iba a volcar, la iba a cambiar, iba a sacar de negatividad, iba a poner positividad a favor de Job. Cambió toda la vida de Job después de entender de que su corazón se estaba aferrando a Dios. Yo no sé cuántos se están aferrando a Dios en este tiempo en su corazón, que la promesa de Dios se va a manifestar. Se va a manifestar, declárelo, abra su boca y declare que las tinieblas lo único que quiere es que usted se calle, que usted se amedrente, que usted claudique en sus pensamientos para no entender los conceptos del cielo, para entender que Él tiene el gobierno. Se le quiere dar a entender que Él tiene el gobierno de todas las cosas. Es mentira, el diablo mentiroso. El creador de todas las cosas te está hablando al corazón, te está diciendo que tu estanque está cerca, que aunque no lo veas, camina y alcánzalo, que hay un milagro por manifestarte en tu vida, a favor de los tuyos, a favor de tu matrimonio, de tus hijos. Yo no sé cuántos lo creen, pero denle las palmas al Señor. Es palabra de Dios. Se van a empezar a manifestar las promesas de Dios. Muchas se han manifestado y muchos lo han notado en los cambios que hemos podido obtener de parte de Dios, los cambios que se han materializado a favor nuestro de parte de Dios. Todos los que estamos aquí hemos vivido un milagro de Dios. Es más, somos cada uno de nosotros un milagro de Dios, que para nosotros es un milagro, pero para Él es... ¿Ustedes me entienden? Amén, sí, Señor. Pero estamos entendiendo la palabra de Dios que nos está diciendo que Él necesita que nosotros podamos entender que Él nos quiere entregar algo que nosotros todavía no hemos tenido, que no hemos considerado aún, que estamos desesperanzados quizás porque no podemos ver la solución ni el camino a poder alcanzar la solución. Pero el Señor le está diciendo en su palabra: esta persona era ciega y solamente me creció en su corazón. Yo no sé cuántos están creciendo en su corazón que la palabra de Dios toma vida, que la palabra de Dios se materializa cuando alguien le cree. Cuando Pedro, dice la palabra de Dios, comenzó a caminar, comenzó a hablar, era un hombre de vulgo, dice la palabra de Dios, era tosco de cabeza, casi como Cristian. Pero dice que cuando él caminaba, llegó a un nivel donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Salmo 91, el que habita sobre el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No era la sombra de Pedro. Salmo 91 dice que la sombra que sanaba a los enfermos no era de Pedro, era del Eterno. Él estaba bajo sus alas, porque no le importaba lo que podían llegar a decir, sino que a él le importaba poder acercarse a Dios, de creerle a Dios, de creer sus promesas. Fue un hombre donde recibió la primera profecía diciéndole: sobre ti edificaré mi iglesia. El diablo se levantó para entorpecer la promesa de Dios en Pedro, pero no pudo, porque lo que Dios largó sobre Pedro se concretó. Lo que largó Dios sobre su vida se va a concretar, y este es el tiempo que se tiene que concretar en el nombre del Señor. Las tinieblas que se puedan oponer, si se oponen, solo te va a empujar al propósito de Dios más rápido, porque te empuja solamente para que el poder de Dios te alcance más rápido. Muchas veces y muchas sanidades se manifestó Dios en aquellos lugares. Y le dijo: ve, tus pecados te son perdonados. Y cuando empezaron a claudicar en su corazón, se dio vuelta y le dijeron: ¿qué están pensando? A ti te digo, levántate y anda. Cuando piensan mal de cada uno de nosotros que fuimos escogidos por Dios,
lo único que están haciendo es acelerar el milagro de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Están Dios. acelerando el poder. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Los invito a ponerse de pie. A poder los hermanos estar pasando, porque si no vamos a estar hasta mañana. Espero le haya sido de bendición esta palabra. Tómela y atesórela en su corazón. Es palabra de Dios. No es palabra del hombre ni de la mujer, es palabra de Dios. Estos son tiempos divinos de parte de Dios. Estos son tiempos donde Él quiere moverse de una manera fuerte, sorprendente. Creemos en su palabra. Y yo creo que acá estamos un grupo de violentos en la fe. De violentos de tomar y arrebatar todo lo que el Señor empieza a largar en este tiempo. Estos son tiempos donde el Espíritu de Dios se quiere mover y manifestar como en los tiempos de Sansón también. Donde se manifestaba de tiempo en tiempo, pero hay algo a entender. De que en esos tiempos se movía y se manifestaba de tiempo en tiempo y en distintas personas, en distintos profetas. Pero este tiempo, este es el tiempo de la gracia, donde Él fue muerto, crucificado y resucitado al tercer día para manifestar la promesa sobre la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa autoridad. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de parte del tercer cielo de entender de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Tenemos que nosotros activarnos para recibir la autoridad del cielo. Tenemos nosotros que activarnos para recibir esa autoridad que el Espíritu de Dios nos está demandando en este tiempo. Las tinieblas no pueden seguir adelante en este tiempo. Las tinieblas no pueden entorpecer las familias en este tiempo. No pueden desviar el corazón de esta generación.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esta palabra, Señor. En esta hora nos disponemos, Señor, a creer en tu palabra, Señor. A enfocarnos en tu nombre. A enfocarnos en vos, en tu hermosura, en tu belleza. Dejamos toda distracción, dejamos toda pasión que nos esté desvirtuando de lo que sos vos. En esta hora nos enfocamos en tu presencia.